BP Exploration Company Limited Colombia era una subsidiaria controlada en su totalidad por British Petroleum, la cual se encargaba de manejar los intereses de BP en la exploración, producción y transporte de petróleo y gas en Colombia. Cada unidad de negocio en el mundo era dependiente de la dirección central, que era la casa matriz que estaba en Londres. Entonces, cada unidad de negocio en el mundo se llamaba una unidad de negocio, un business unit. Y cada business unit tenía un business unit leader, que era como se denominaría hoy el presidente o el gerente general de una compañía. El business unit leader pues recibía, digamos, la directriz de casa matriz de cómo debía organizarse cada unidad de negocio. Y todas tenían la misma estructura, la misma forma de organización. Había, digamos, directrices que mandaban directores o gerentes directos, jefes directos, y habían otros que eran gerentes funcionales. Entonces yo podía cumplir mis propias funciones con una gerencia, pero al mismo tiempo podía estarle sirviendo una gerencia funcional, la cual tenía su casa matriz también en Londres, en la casa principal. Cada unidad de negocio tenía sus, hoy se llamarían gerentes, aquí se llamaban líderes de negocio, y el principal se denominaba el Performance Unit Leader, que era prácticamente el que dirigía todas las áreas que tenían que ver con el core del negocio. Bueno, en el caso de BP, cuando éramos BP en Colombia, funcionábamos con las directrices de casa matriz. Sin embargo, localmente nosotros recibíamos cómo era la estructura y cómo funcionábamos. Operativamente estaba el Business Unit Leader, como el presidente, que sería hoy en día, y los gerentes. Básicamente, como les decía, el core del negocio se manejaba a través del Performance Unit Leader, que era como un gerente de operaciones, entonces se encargaba de toda la parte operativa. El gerente o líder de la parte financiera, el líder de la parte de recursos humanos, el líder de la parte legal y pues el líder de la parte administrativa. Nosotros recibíamos directriz y funciones directas de la estructura general, pero cumplíamos y reportábamos directamente aquí a cada líder de cada gerencia, que hoy se llamaría era cada líder de cada sector. Sin embargo, había gerencias funcionales. Entonces yo podía estar aquí cumpliendo instrucciones de mi gerente, de mi líder. Sin embargo, también cumplía funciones o trabajaba para un área funcional que estaba en Londres, en casa matriz. Entonces yo rendía mis trabajos, mis tareas localmente, pero también tenía que enviarlas al gerente funcional de unidad que se encontraba en casa matriz. Y en cada unidad de negocio en el mundo funcionaba exactamente igual. La historia de BP en su época es en muchas formas la misma historia de hoy en día, la era del petróleo. Persia, 1908. Nace BP como una compañía petrolera de origen anglo-persa, financiado por el empresario inglés William Knox D'Arcy, quien sintió que el petróleo sería el siguiente gran motor de la economía. Así entonces, para el año 1920, British Petroleum ya era la empresa petrolera más grande del mundo. A lo largo de los años, y como estrategia de crecimiento e internacionalización, BP penetró el mercado americano mediante fusiones y adquisiciones de compañías como Amoco, Arco, Castor y Aral, dedicándose a los negocios de exploración petrolera y de gas, refinación y comercialización de lubricantes y combustibles, gases licuados de petróleo, estaciones de servicio, entre otros. Las fusiones nunca se integraron de la mejor manera. A pesar de contar con todos los activos necesarios, no había una verdadera conexión y un orden establecido para integrar todas las unidades de negocio. El enfoque principal de la toma de decisiones consistía en mantener bajos costos, y podría decirse que su misión principal era complacer a los inversionistas en lugar de cuidar los intereses de las otras partes interesadas. Esto llevó a una serie de accidentes importantes que, a pesar de no tener gran impacto, afectaron a la compañía. En 2007, Tony Hayward reemplaza al presidente del momento, John Brown, y decide cambiar el enfoque de la compañía, tomar la combinación de las diferentes compañías que eran ahora parte de BP y convertirlas en una sola con un gran enfoque en la seguridad. El 20 de abril de 2010, la torre de perforación y extracción de petróleo de Deepwater Horizon, encargada de la perforación del pozo petrolero Macondo, explotó dejando 11 personas muertas y un derrame de aproximadamente 4.9 millones de barriles de petróleo, lo que equivale a 780 millones de litros a las aguas del Golfo de México.
miserably to contain the Gulf oil leak, is it time to consider putting the company under temporary government receivership? Share price falls in London and New York have wiped out $100 billion. British Petroleum is losing millions and millions of dollars probably every second. Esto generó serios problemas de liquidez para la compañía, se perdió la confianza en el mercado y surgió un alto nivel de preocupación político. El desastre causó desastres a nivel medioambiental, político y financiero, y aún así BP seguía pagando los altos dividendos cuando debían estar tomando acciones para reparar los daños causados. And horrifying images of wildlife suffering, helpless pelicans, the pride of Louisiana, and other native birds smothered in heavy, gooey oil. Devastating for the environment and disastrous for BP. We will make BP pay for the damage their company has caused. Luego de varias conversaciones con el gobierno norteamericano, se llegó a un acuerdo en el cual BP debía compensar al Estado por un valor de $20.000 millones con un tiempo para el pago de 4 años. We were not able to borrow in the capital markets, either short or medium-term debt at all. Is BP headed for bankruptcy? Could they be possibly thinking about bankruptcy still? This company's losing $350 million a day. How much trouble is this company in? It's in a lot of trouble here. I mean, They have to look at bankruptcy. Así entonces, la junta directiva de British Petroleum tomó la decisión de no repartir dividendos ese año y además estructuró un plan para desprenderse de activos por un valor de $30.000 millones. A los 98 días de la catástrofe, el CEO de BP en el momento, Tony Hayward, renuncia. Entre los planes para desprenderse de activos entró la venta de la filial de la compañía en Colombia, una de las unidades más rentables para ellos en ese momento. Bueno, nosotros en Ecopetrol, o yo, después de estar en el área de planeación financiera, ahí hicimos toda la valoración de Ecopetrol para la colocación de acciones, que es un proyecto gigantesco en Colombia. Toda la valoración de crecimiento de la empresa, cómo íbamos a vender el valor de la acción a los que la compraron. Y bueno, en ese momento yo hice la valoración y había un nivel de crecimiento de la empresa. Entonces, cuando el presidente de la empresa en este momento, Javier Gutiérrez, me dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues eso había quedado en un papel. Entonces, bueno, tocaba empezar a mirar cómo damos crecimiento, y un crecimiento se llama inorgánico, o sea, que no sale orgánico desde la compañía, desde su propia producción, sino había que salir a comprar activos. Entonces, ahí en Ecopetrol creo el área de M&A, de fusiones y adquisiciones, y empezamos todo un recorrido para hacer adquisiciones. Yo duré en ese cargo como unos 3 años, creo, poco más, dentro de varias adquisiciones que hicimos en Colombia, Jocol, British Petroleum, en Perú también hicimos otra, y bueno, era la manera de darle crecimiento a la empresa de una manera inorgánica, como decíamos. Entonces esa fue mi experiencia, más de 50 due diligence a nivel internacional, se movió mucho, un trabajo muy bonito el de manejo. Bueno, nosotros desde Ecopetrol con BP veníamos haciendo diferentes análisis de cómo desarrollar los contratos y los activos que manejaba BP en asociación con Ecopetrol. Es que la mayoría de participación era 50-50 en ese momento en los contratos de asociación, que son contratos que desarrolla la compañía. Y bueno, llevamos varios meses tratando de ponernos de acuerdo en el desarrollo de los activos y había como intereses diferentes por los tiempos y demás. Y nosotros ya veníamos diciendo la única manera de poder desarrollar el área donde estamos es poder desde Ecopetrol desarrollarla solos, vamos a tener que comprarle a BP. Y estábamos en ese proceso de evaluación y de todo cuando ocurre Macondo. Al ocurrir Macondo, pues BP de alguna manera saca una directriz de venta de activos precisamente para poder tener recursos para poder manejar la crisis que estaban viviendo, y dentro de ese plan pudimos entrar como British Petroleum en Colombia, eso, todos los activos que manejaba en Colombia. Entonces nos pudimos de poner de acuerdo, eso fue como en junio del 2010, julio del 2010, nos pudimos poner de acuerdo para adquirir todo lo que era British Petroleum en Colombia. Lo que compramos fueron las acciones de la compañía en el Reino Unido. Y por supuesto, como no venden el nombre, pues le cambiamos el nombre a Kion Limited. Seguimos siendo compañía inglesa,
los socios compraron las acciones de esa compañía allá y esa compañía pues tiene una cantidad de activos que maneja y diferentes compañías, es como una holding, uno se dedica al transporte, producción y demás, pero todos sus activos estaban centrados en Colombia, en los activos en Colombia, que era la manera como, no sé si sigue haciéndolo, pero como la manera como Vicis Colombia se organizaba en todos los países era creando empresas dedicadas a los países y así. O sea pues, que están los socios todavía ingleses. No, los socios compran una compañía inglesa. O sea, los socios son Ecopetrol y Talisman en ese momento, 51-49, compran acciones en una compañía inglesa. Hoy los socios, Repsol compra Talisman, entonces hoy nuestros socios son Ecopetrol, Repsol, y son socios de una compañía inglesa. Uno es colombiano y el otro es español, pero la compañía es inglesa. Vendieron los negocios de exploración, producción y transporte de petróleo y gas en el país por un valor de $1.7 millones a Ecopetrol y Talisman, una compañía de origen canadiense, quienes adquirieron una participación del 51 y 49% respectivamente. Los objetivos de Ecopetrol eran fortalecer su operación en Colombia, más específicamente en el Piedemonte Llanero, ya que BP exploraba en Colombia los campos de Cusiana, Cupiagua, Receptor y Pauto. Su operación explotaba 90.000 barriles de petróleo por día, convirtiéndola en una de las 5 mayores productoras de petróleo en Colombia y uno de los 3 principales productores de gas. Sí, la gobernabilidad que tenía la compañía dependía de esta compañía British Petroleum Colombia dependía de la British Petroleum Grande, entonces realmente tenían una gobernanza más en áreas funcionales, reportaban directamente a los ingleses allá y ellos pues daban sencillamente instrucciones y órdenes. Eso es una gobernanza muy diferente cuando existen unos accionistas en una sociedad como fue en lo que adquirieron ellos. Entonces ahí es cuando se empieza a crear como ese código de gobierno de la compañía, donde se define se crea una junta directiva y se define cuántos miembros pertenecen a una compañía y a la otra. En este caso eran 2 miembros de Talisman y 3 de Ecopetrol, hoy funcionan 2 de Repsol, 3 de Ecopetrol. Cómo se toman las decisiones, todo lo que es inversión por unanimidad, qué tipo de decisiones se deben llevar a la junta directiva, límites, todo eso se crea como un procedimiento de gobernabilidad. Y bueno, eso fue creado inclusive ya para el día 24 de enero del 2011, en la primera junta directiva, fue cuando se aprobó todos esos códigos y demás que íbamos a seguir para la toma de decisiones y los que hoy en día siguen vigentes. Así. Bueno, a raíz del desafortunado incidente que se presentó en Macondo, en el Golfo de México, en el 2010, BP a nivel mundial vendió la unidad de negocio en Colombia, una unidad muy rentable, que fue vendida muy rápido. Fue comprada en su mayoría, un 51% por Ecopetrol y el 49% en su momento por una compañía canadiense que hoy es una compañía española. Al haber ese cambio tan abrupto, tuvo que conformarse una gobernanza diferente, una forma de gobierno muy diferente. Se creó una junta directiva, porque al haber 2 dueños, pues debería haber una junta directiva, debería haber alguien representante de los dueños que le diera dirección a la nueva compañía que se estaba formando. Es así como la junta directiva está conformada por miembros de Ecopetrol y por miembros de hoy Repsol, que en su momento era Talisman. Ecopetrol tiene el mayor porcentaje, entonces tiene la mayoría de representantes en junta directiva, por la mitad más 1, y el resto de representantes pues, de la compañía, de la segunda compañía dueña, que hoy en este caso es Repsol. Esa junta directiva nombra a un presidente, que hoy en día es María Victoria Riano. Es la presidenta de la compañía, es nombrada por Ecopetrol. Ya teníamos una junta directiva, una presidenta, y en BP teníamos nuestros propios líderes del sector. Aquí lo que cambió fue que cada uno fue ratificado o renombrado como, en este caso, vicepresidentes. Entonces ya no teníamos gerencias o líderes de sector, sino que empezamos a contar con vicepresidentes y trató de conformarse una estructura similar, parecida a como el funcionamiento de Ecopetrol, que se maneja por vicepresidencias. Es así como se crearon 5 vicepresidencias: la vicepresidencia de exploración y producción, la vicepresidencia financiera, la vicepresidencia de sostenibilidad y seguridad,
Bueno, dentro del cambio de estructura, como digo, tenía mucho reporte funcional hacia los ingleses, entonces ya era ser una compañía mucho más localizada hacia nosotros. Yo creo que en principio el cambio de estructura no lo cambiamos mucho, nosotros acogimos la reestructuración que había hecho BP, creo que unos meses antes de que nosotros llegáramos, entonces dejamos las estructuras como estaban, algo tenía un sentido de desarrollo más que cambiar, pero ya eran muchos cambios los que llegaban como tal, el nombre, empezando por ahí, la manera de gobierno, la forma del plan de trabajo y todo eso. En términos de procesos y procedimientos, unos goodwill de las compañías como en este caso British conservó todo su goodwill en términos de procesos y procedimientos. Pero eso es algo que queda en el ADN de la gente, en la forma de trabajo. Yo creo que nosotros tuvimos en ese momento una oportunidad muy grande, es tener el conocimiento interno de cómo se hacían las cosas, tener el ejemplo de lo que nos traía los procedimientos de Ecopetrol, en ese momento procedimientos Tallyman, y cada cosa que íbamos creando adentro, yo creo que nos demoramos como un año, como digo yo, es generando una empresa standalone que no estaba conectada a procesos de otras y demás. En ese año fuimos creando nuestra propia identidad, nuestro propio ADN, nuestra propia forma de hacer las cosas, cogiendo lo mejor de los mundos, cogiendo lo mejor que veíamos en Ecopetrol, lo mejor que nosotros teníamos conocimiento aquí, lo mejor que nos venía de los canadienses, y así creo que en un año y medio logramos tener una empresa la acción que nosotros queríamos y como queríamos actuar, relacionarnos y manejar todos nuestros procesos. A raíz de Macondo del Golfo de México, no, yo creo que no, pues parte del tomo de eso todo se manejó a nivel central de lo que fue British Petroleum y nosotros ya salimos de allá, o sea, no quedó ningún... y éramos compañía independiente, British Columbia estaba totalmente independiente de lo que estaba pasando allá. Igual el nombre, en términos reputacionales, tampoco lo traíamos, sí. Que el nombre también les tocó mucho esfuerzo para poder manejar la reputación del nombre. Entonces, a cambiar Ekion, en ese momento había un sentimiento de la gente de dejar su BP, un empleador muy bueno, muy querido, a una Ekion que nadie conocía, un nombre inventado por ahí. Pero en ese momento de pronto era bueno que no te conocieran en términos de todo lo que estaba pasando en el Golfo de México. Pero no hubo afectación de ninguna, más que la afectación que tuvimos como industria en los impactos ambientales y demás. Iniciar con una compañía nueva representó todos los retos que nos podemos imaginar. Tuvimos que crear nuevos procedimientos, tuvimos la libertad de crear esos nuevos procedimientos y definir cómo queríamos trabajar, a pesar de que se hubiera sido creada una estructura nueva. Cada área debió definir sus propios objetivos, sus procedimientos, su forma de trabajar. Se tuvo que crear un área de estrategia para poder definir cómo queríamos direccionar la compañía y cómo todos íbamos a participar de ello. Cada gerente tuvo en sus manos la misión de concretar con su equipo los objetivos de cada área y luego entre todos tuvimos la posibilidad de definir cuál era nuestra misión, cuál era nuestra visión, cuáles eran los valores que nos caracterizaban. Pudimos definir entre todos cuál es la cultura de la compañía, de la organización. Y pues con todos estos lineamientos nos hemos movido todos estos años y hemos logrado ser una compañía exitosa que entrega muy buenos resultados. Yo creo que sí facilita, pero más que los manuales de buen gobierno, yo creo que tenemos que ir al tema de comportamientos y cultura. Eso es lo que te pone realmente el ritmo, el liderazgo en una empresa y la manera como nos relacionamos. Nosotros básicamente tenemos como propósito general conexiones humanas de confianza, relaciones humanas de confianza, y eso empieza por nuestra junta. Cómo llevamos los informes, cómo le damos confianza a nuestros tomadores de decisiones en lo que hacemos, cómo nos comportamos internamente de manera ética y transparente. Y para eso, pues sí, existen manuales, muchos entrenamientos, mucha cultura, mucho que llega hasta las casas, como digo yo, y es ahí donde te funciona una empresa. Básicamente, no solo teniendo todo escrito, que eso es necesario, sino en la cultura, en el comportamiento y en la manera como llevamos las cosas. Funciona muy bien, pues son culturas diferentes, españoles y colombianos que se sientan en una junta directiva. Tenemos que entender esa diversidad que tenemos ahí, saber comunicar, saber decir las cosas, saber informar, para que se facilite la toma de decisiones en bienestar de mucha gente. Uno a veces lleva un tema a junta directiva y es un tema en un papel con una hojita de presentación y detrás de esos números pueden beneficiar a miles de personas. Entonces uno no ve el papel solo con un número, sino saber comunicar cuál es el beneficio de cualquier toma de decisión, porque sí, realmente cualquier decisión que toma